Bueno, hoy hablaremos de un nuevo tema en el curso de química que es los cambios de estados de la materia. Muy bien, antes de comenzar con los cambios de estados de la materia, es necesario conocer qué son los cambios físicos y qué son los cambios químicos. Los cambios físicos son fenómenos o transformaciones en el que no varía la naturaleza o composición del material, es decir, que solamente se altera el aspecto físico del material, mas no su identidad. La palabra clave para reconocer un cambio físico es reversible. Es decir, que se puede regresar a lo que era antes. Muy bien, entonces algunos ejemplos. Si rompes la taza de tu mamá, sería un cambio físico. Cortar pedazos de papel también es un cambio físico. La dilatación, la volatilización. Y pues, si tu mamá te da con una chancla, recuerda, es un cambio físico. Va a regresar a lo que era antes. ¡Ya nos exhibiste! Muy bien, hablemos de los cambios químicos. Los cambios químicos son fenómenos o transformaciones en el que sí va a haber alteración, cambio en la identidad o composición del material. En esta parte, la palabra clave para reconocer un cambio químico es irreversible. No va a regresar a lo que era antes. No se puede por ningún método regresar a lo que era antes. Por ejemplo, la fotosíntesis, la respiración, la oxidación, la combustión, la corrosión, entre otros. Y bueno, algunos cambios que no van a regresar a lo que era antes, que me marcaron para siempre, es la muerte de Tony Stark y de la Viuda Negra. Muy bien, lo importante de este tema radica en que todos los cambios de estados que vamos a hablar más adelante van a ser solamente cambios físicos, es decir, que van a poder regresar a lo que era antes. Hablemos ahora de los estados de agregación molecular de la materia. La pregunta es, ¿la materia debido a qué se encuentra en los estados de agregación molecular que conocemos? No es debido a la presión, no es debido a la temperatura, no es debido a la distribución molecular, no es porque Diosito lo quiso así. Esos bastardos me mintieron. La respuesta es que la materia se encuentra en tres estados distintos debido a la energía cinética y a las fuerzas de cohesión que presentan sus moléculas. Es decir, la energía cinética es una fuerza que intenta dar movimiento a las moléculas, alejarlas entre sí. Por otra parte, las fuerzas de cohesión son las fuerzas que intentan mantener juntas lo más pegado posible a las moléculas. Son contrarios. Por ejemplo, si las fuerzas de cohesión, es decir, las fuerzas que intentan mantener juntas a las moléculas, son mucho mayores a la energía cinética, se formará el estado sólido. Y si las fuerzas de cohesión y la energía cinética se encuentran en un promedio, se formará el estado líquido. Y si las fuerzas de cohesión son mucho menores a la energía cinética, se formará el estado gaseoso. Estos son los tres estados de agregación molecular de la materia que tienes que conocer. ¿Y el plasma? Maravillosa jugada. Bueno, existen otros estados, pero las condiciones para que surja son extremas. Es por ese motivo que no los vamos a mencionar en esta parte. Eso no me lo esperaba. Hablemos de las características de los estados de agregación molecular que ya hemos mencionado. Tengamos en cuenta que al estado líquido y al estado gaseoso también se le conoce como fluidos. Forma. El estado sólido presenta una forma propia, mientras que el estado líquido adopta la forma del recipiente y el estado gaseoso no tiene forma. Volumen. El estado sólido tiene un volumen definido, así como el estado líquido, mientras que el estado gaseoso no tiene un volumen definido. Movimientos. El estado sólido, por presentar mayor fuerza de cohesión, presenta solamente un movimiento, que es la vibración. El estado líquido presenta tres movimientos: vibración, rotación y traslación, al igual que el estado gaseoso. Una observación. Al número de movimientos que presente un estado se le conoce como grados de libertad. Es, por ejemplo, el estado sólido, por presentar un solo movimiento, tiene un grado de libertad, mientras que el estado líquido y el estado gaseoso tienen 3 grados de libertad. Ahora sí, hablemos de los cambios de estado de la materia que tanto hemos mencionado. ¡Sí! ¡Sí! Estos son cambios físicos, pero ¿cómo surgen? Ahora sí, debido a los cambios de temperatura y presión convenientes, conocidos como cambios endotérmicos y cambios exotérmicos. Los cambios endotérmicos, como su nombre dice,
son cambios en los que se requiere de calor, se necesita incrementar la energía. En forma general, surgen al calentar. Y los cambios exotérmicos, por otro lado, son los cambios que tienen que perder energía, tienen que liberar calor. En forma general, tienes que enfriar. ¿Y cuáles son estos cambios endotérmicos y exotérmicos? Pues veamos. Los cambios endotérmicos son todos aquellos que van a ir de izquierda a derecha, los de la parte superior. Y los cambios exotérmicos son los que van a ir de derecha a izquierda, los de la parte inferior. Y veamos, el cambio del estado sólido al estado líquido se le conoce como fusión. El cambio del estado líquido al estado gaseoso se le conoce como vaporización o evaporación. Mientras que el paso directo del estado sólido al estado gaseoso se le conoce como sublimación. Estos son los cambios endotérmicos. Hablemos de los cambios exotérmicos. El paso inverso a la fusión, es decir, del estado líquido al estado sólido, se le conoce como solidificación o también congelamiento. El paso inverso a la vaporización, es decir, del estado gaseoso al estado líquido, se le conoce como condensación o licuación o licuefacción también. Y el paso inverso a la sublimación se le conoce como sublimación inversa o deposición. Todos estos cambios que ya hemos mencionado son tan solo cambios físicos. Si te gustó el video, dale like y suscríbete, que de esa manera me ayudarías a seguir adelante.